Amada familia, es una bendición reencontrarnos a través de esta plataforma y a través de Ambiente Estéreo, la radio que si quieres, los 88.4 del FM. Los saludamos a usted, a su familia y nos preparamos para esta preciosa reunión. Vamos a iniciar con una lectura de la palabra. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Aparece en pantalla, léalo conmigo. Dice la palabra: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén y amén. Hoy es un día de milagros. Hoy es un día de la respuesta. Hoy es el día donde el Señor va a responder y se va a glorificar en su vida y en su familia. Cierre sus ojos y agradezcamos al Señor por cada cosa que Él nos entrega. Padre, te damos gracias por esta preciosa reunión. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Tu palabra es poder. Tu palabra es viva y eficaz y nunca vuelve vacía. Te entregamos esta reunión, Señor, donde vamos a recibir la semilla incorruptible de tu palabra y quedará implantada en nuestro espíritu, Señor. Sometemos todo nuestro ser a ti. Quita todo cansancio, preocupación, temor, ansiedad, incredulidad. En el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros. Gracias por hacernos la nueva creación. Ahora te alabamos, te exaltamos, Señor. Vamos a tener este tiempo, Señor, de adoración y de alabanza para ti, porque tú eres nuestro Dios, nuestro libertador. Eres eterno, amoroso. Eres el Padre bueno. Eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo entregó todo en la cruz del Calvario. Te amamos y te honramos en esta hora. Aleluya. Aleluya, hoy se unen sus hijos. Además de gratitud en nuestro corazón, tus hijos hoy se reúnen con fe, Señor, creyendo que tú has hecho, que tú sigues haciendo y harás. Por encima de cualquier dificultad está nuestro Dios que vive y reina. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará.
reconocidos que tú eres mi Dios y tú harás. 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 Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Y me gozo en ti, Señor, me deleito en ti, en tu amor, en tus pensamientos que son mejores que los nuestros, y solo te puedo honrar. A Dios sea la gloria y la honra para siempre. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Oh, mi Señor, yo sé que tú eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Señor, celebramos tu poder, tu amor por nosotros y esta certeza que tenemos de que tú lo hiciste y lo seguirás haciendo. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh Señor, te necesitamos más, te anhelamos más, Señor. Deseamos más de ti. Quiero conocerte, cánteselo a él cada día
Hemos alabado al Señor, adorado su nombre, lo hemos exaltado, pero es el tiempo para presentar nuestras peticiones delante del Señor. La palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es el momento para pedir con la certeza de que es una realidad. El Señor no le preocupa porque para Él nada es imposible. Tenemos que creer y pedir al Padre en el nombre de Jesús y darle gracias porque ya está hecho. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de orar, de presentar nuestras peticiones delante de ti. Tú eres un Padre bueno, un Padre amoroso, Señor. Tu palabra dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si está en tu palabra, lo creemos. Así que declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que todo espíritu de pobreza, ruina, escasez, miseria, estancamiento financiero en la familia, esa falta de recursos, en el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestra familia, de nuestras finanzas, y declaramos bendición. Declaramos que tu mano poderosa, tu mano de provisión estará presente todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos también por las familias, por los miembros de casa que aún no han creído en ti, Señor. Declaramos lo que dice tu palabra. Hemos creído y sabemos que nuestra casa es salva, Señor. Oramos, Señor, por los corazones rebeldes de los hijos, por los padres, Señor. Tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Declaramos, Señor, restauración en los matrimonios, en las familias, en los hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos también por nuestra nación. Declaramos, Dios de la gloria, que es el tiempo para Colombia, que es el tiempo, Señor, donde Colombia irá, Señor, al lugar donde tú la has colocado. Gracias por el avivamiento, Señor, de este momento, Señor, para nuestra tierra, Dios Santo. Declaramos que los jóvenes, los niños, las mujeres, los ancianos, Señor, proclamarán tu nombre, te conocerán. Declaramos que en las universidades y en los colegios ya no habrán ideologías que van en contra tuya, Señor, sino se proclamará tu nombre. Hoy oramos, intercedemos por esta nación, nos paramos en la brecha y declaramos salvación total para Colombia. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de endeudamiento, de pobreza, de hechicería, de brujería, Señor, de mentira, de trampa en esta nación, de masonería, Señor. Declaramos que todo ocultismo está destruido en esta nación en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, decimos que tú eres el Dios de Colombia. Amén y amén. Hemos orado creyendo que cada petición hoy es una realidad. Haga lo que no podía hacer antes. Declare que su familia es bendecida y poderosa en esta tierra. Bueno, recuerde que los miércoles tenemos nuestra célula Pay en Casa a las 7 en punto de la noche. Suscríbase al canal. Agregue el link, replíquelo a todos sus contactos a través de las redes sociales, invítelos a la célula Pay en Casa y por supuesto los domingos a las 7 de la mañana. Prepárese porque ya viene el apóstol Enrique Torra con una palabra. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo 2:1-2. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a orar y ayunar por nuestra nación. El lunes festivo 7 de agosto, 7 de la mañana. Tu fidelidad es grande. Iglesia Cristiana PAI, sede central, calle 17A, número 3361. Reunión de oración y ayuno por nuestra nación. Agosto 7 a las 7 de la mañana. Info 601-744-2851. 304-664-5248. Gracias a Dios que nos permite una vez más compartir estos minutos y disponernos para meditar, para escudriñar las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios permanece para siempre y debemos interiorizarla
de permitir que el Espíritu Santo la revele a nuestro espíritu, pero a la vez permitir que se almacene en nuestros corazones o en nuestro espíritu. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos permite compartir juntos y con cada uno de los oyentes, donde quiera que se encuentren. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ha sido dada para que nosotros la empleemos, para que nosotros vivamos por ella. Espíritu Santo, abra nuestros ojos espirituales y revélanos tus pensamientos. Guíanos, Señor, a toda verdad. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, manifiéstate en nuestras vidas en esta hora. Toma el control de nuestras mentes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. La palabra de fe es la palabra de Dios. Uno de los hábitos más peligrosos que muchos cristianos tienen es tratar la palabra de Dios escrita como si fuera un libro ordinario o común. Muchos leen la Biblia pensando que están conociendo historias del pasado que fueron escritas por hombres y mujeres en un momento determinado y que nos dejaron su testimonio. Bueno, sí, son los testimonios de lo que Dios hizo en aquel tiempo, de lo que Dios reveló en aquella época. Pero por el hecho de que haya sido declarada esta palabra hace miles de años, no significa que este sagrado libro, la Santa Biblia, es un compendio de historias. La Biblia es la palabra escrita de Dios. La palabra escrita es el testimonio de Dios acerca de sí mismo. Dios nos ha revelado y Él ordenó que se escribiera acerca de Él. Nos ha revelado quién es, cuál es su naturaleza. Nos ha revelado acerca de su omnipotencia, de su justicia. Nos ha revelado acerca de su amor, de su misericordia, de su santidad. Nos ha revelado acerca de quién es Él. Esta es la palabra, la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Pero la palabra escrita también es la revelación del Padre acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, el Verbo, el Creador del universo, el que ha existido siempre. No es un ser creado, Él es Dios, Jesucristo es Dios. Y Él vino y se humanó, nació de la Virgen María, vivió en esta tierra, ejerció su ministerio durante esos años hasta cuando fue a la cruz del Calvario, cargando con nuestros pecados, pagando el castigo que nosotros merecíamos. Luego su alma descendió al infierno, cargando todas las enfermedades y maldiciones y todos los pecados de la humanidad, y fue allí para sufrir, para padecer por causa del pecado de la humanidad, ocupando el lugar del sustituto. También la Biblia nos revela acerca de Jesús cuando resucitó de entre los muertos, y la Biblia nos revela acerca de la ascensión del Señor Jesucristo y el sentarse en el trono a la diestra del Padre, habiendo sido glorificado. Es la revelación a través de la palabra, a través de la Biblia, la palabra escrita. Dios nos ha revelado acerca de Él, acerca de su Hijo, acerca de la obra del Espíritu Santo que está desarrollando, ejerciendo, realizando en cada uno de nosotros hoy. Pero también la Biblia es la revelación de Dios acerca de su familia, la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios.
Nosotros pertenecemos a la gran familia, la familia de Dios, desde el momento que nos convertimos al Señor, que creímos en Él, que lo aceptamos como el nuevo Señor de nuestra vida, como el único y suficiente Salvador nuestro. Ese instante de nuestra conversión fue ahí donde Dios nos impartió no solo el perdón de nuestros pecados y nos salvó, sino que también Dios nos impartió su naturaleza, nos engendró y nosotros nacimos de nuevo, nacimos en la familia de Dios. La palabra escrita, la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de Dios acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestra eternidad? Nuestra morada eterna. Lo encontramos, todos estos pensamientos y propósitos divinos los encontramos aquí en el sagrado libro, la Santa Biblia. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra es íntegra, porque Dios es íntegro, Dios es vida, Dios es omnipotente. La palabra de Dios es íntegra, veraz, eficaz, como Dios es, porque Dios y su palabra son uno solo. Pero la palabra escrita también es la revelación de Dios acerca de nuestro adversario, el diablo, Satanás, quien ha procurado destruir a los seres humanos a través de la historia. Dios nos revela quién es ese ser, un ser malo, el padre de la mentira, el opositor a todo lo que tiene que ver con Dios, a los planes de Dios. Pero también la Biblia nos revela acerca de la situación actual de ese ser. Hace 2000 años el Señor Jesucristo lo derrotó, lo venció. Cuando el Señor Jesús resucitó, antes de su resurrección, el Señor Jesús venció a Satanás, lo derrotó y lo despojó de todo lo que él poseía, todo el botín de guerra que tiene que ver con la humanidad. El diablo es un ser derrotado, es un ser vencido. Al diablo le espera un final supremamente trágico, en el sentido de que Dios dice que el destino final de ese ser es el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la eternidad para Satanás y todos los demonios, y el lugar a donde van a ir las almas de los que no creen en el Señor Jesucristo. Estos son los pensamientos de Dios. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros acerca del plan de redención, de nuestra posición en Cristo, de lo que podemos hacer, de lo que nosotros somos hoy y a dónde vamos a estar por toda la eternidad. Dios y su palabra son uno. El poder creativo de la palabra de Dios es ilimitado, como Dios es ilimitado y omnipotente. Dios libera su poder a través de su palabra. Este sagrado libro es la palabra viva y eficaz de Dios, y Dios está en su palabra. La palabra de Dios es la revelación acerca de nosotros. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra, si bien es cierto, fue escrita por diferentes hombres y mujeres en diferentes épocas. Esta palabra es la palabra viviente de Dios. Ellos solo transcribieron lo que Dios les dijo, pero la inspiración viene de la mente de Dios. La palabra de Dios, por lo tanto, es la palabra eterna, la palabra que permanece para siempre.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 24, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido anunciada. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Esta palabra, la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, es tan fresca hoy como lo fue en el momento que Dios la habló a través de aquellos hombres y mujeres de la antigüedad. La palabra de Dios es viva, no es letra muerta, es la palabra viviente. Hebreos capítulo 4, versículo 12, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios ordenó que se escribiera. Si la palabra que Dios habló en los tiempos pasados hubiera estado limitada en el tiempo solo para la persona o para la comunidad a quien Dios se la dirigió, no hubiera quedado el registro de esa palabra. Pero Dios ordenó que se escribiera. ¿Por qué Dios ordenó que se escribiera su palabra? La palabra que Él habló hace miles de años, porque Dios estaba pensando en usted y en mí. Él ordenó que se escribiera para usted y para mí. Él dijo: escríbanla, con el propósito de que quien la lea conozca mis pensamientos, conozca su destino y su propósito en la vida. Esta palabra es una revelación de Dios para cada uno de nosotros. La eficacia de la palabra de Dios nos ha sido dada también como la semilla de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe proviene de la palabra de Dios implantada en la mente del espíritu recreado. No en nuestra mente natural, sino en la mente del espíritu recreado nuestro, que domina las facultades de nuestro corazón. La mentalidad carnal o de los sentidos está muerta espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural o físico no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. La palabra de Dios debe ser implantada en nuestro espíritu, en nuestro corazón. La palabra de Dios es la semilla de la fe de Dios. Debe ser implantada en nuestro espíritu. Romanos capítulo 10, versículo 17, en la versión de la Biblia de las Américas: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, en la versión de la Biblia Dios habla hoy: así pues, despójense ustedes de toda impureza y de toda maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje,
Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. La palabra de Dios implantada en nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. La palabra debe implantarse en nuestro espíritu, en nuestro corazón. ¿Cómo se implanta la palabra de Dios en nosotros? Bueno, tenemos que leerla. Pero aparte de leerla, debemos meditar en ella. Es en el proceso de la meditación, pensar, repetir, que la palabra se implanta, nuestro espíritu absorbe la palabra. Una vez la palabra de Dios se implanta en nuestro espíritu, en nuestro corazón, comienza el trabajo de la transformación de nuestro entendimiento. Una vez la mente natural es sometida a la mente del espíritu, comenzamos a disfrutar de una clase de vida diferente. La vida de la palabra comienza a obrar en cada uno de nosotros. La vida de la palabra en nuestros corazones, la que produce la fe que es del corazón y no de la razón, la fe que es poder, el poder de la fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. El poder de la fe debe ser liberado una vez implantado en nuestro espíritu, debe ser liberado. ¿Cómo liberamos el poder de la fe? A través de las acciones y a través de nuestras declaraciones. La fe en acción es atreverse a hablarle la palabra de Dios a los enfermos. Un hombre, una mujer que cree la palabra, que la cree en su corazón, que está persuadido, convencido, debe liberar esa fe, pero la fe se libera a través de acciones y a través de las declaraciones. Si usted es un creyente en la palabra, si yo soy un creyente de la palabra de Dios, entonces debemos ser osados y hablarle la palabra de Dios a los enfermos. Sí, la palabra que sana. Háblele al enfermo. Imponga las manos sobre el cuerpo del enfermo. Actuemos como el Señor Jesús dijo: los que creen en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tenemos que declararlo. El creyente, quien ha estado persuadido por la palabra de Dios, se ha dejado persuadir por la palabra de Dios, sabe que en el nombre de Jesús tiene el poder y la autoridad para expulsar demonios. ¿Cómo se libera esa fe? Declarándole a los poseídos de demonios que sean libres, ordenándole a los demonios que salgan de esos cuerpos. La palabra debe ser declarada, porque el poder de la palabra, el poder de la fe, se libera a través de la confesión. Recordemos que no hay posesión sin acción. Creer es actuar conforme a la palabra de Dios. Creer es actuar de acuerdo con la palabra de Dios. El actuar de acuerdo con la palabra de Dios es nuestra confesión. Declárelo, dígalo. Dígalo creyendo, y lo que diga será hecho. Antes de nosotros poseer la vida eterna, tuvimos que hacer una declaración de fe. El Señor Jesús dice en San Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero ¿sabe cómo entró la vida eterna a nosotros? Por el Espíritu, por la palabra. Pero cuando nos convertimos en poseedores de la vida de Dios, de la vida eterna, cuando confesamos el señorío de Cristo.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, o sea, con el espíritu, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. La palabra de Dios no vuelve vacía. Es la palabra viviente. La confesión de la palabra de Dios, la confesión de la palabra de fe, precede a la posesión. Existe una relación entre la confesión de la palabra de Dios y los milagros. Recibimos la vida eterna cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que Dios lo resucitó de entre los muertos. Cuando creemos en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz como nuestro sustituto y confesamos su resurrección y el señorío de Cristo, la vida eterna la recibimos, nos posee. La palabra de Dios es poder en sí misma. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios hace, produce, pero debe ser declarada. El Señor Jesucristo sabía lo que la palabra del Padre haría en sus labios. El Señor Jesucristo solo habló lo que el Padre le dijo que dijera. Y cuando el Señor habló la palabra del Padre, el Padre hizo las obras. San Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, en la versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice el Señor: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué he de decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandamiento es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. La palabra creadora en los labios de Jesús es la palabra creadora en nuestros labios. Es la palabra de Dios, la palabra inmutable. El poder de la palabra no mengua. La palabra de Dios permanece para siempre. La confesión de la palabra de Dios es una prueba de nuestra fe. No hay fe verdadera si ésta no llega a su clímax en la confesión o la declaración. La confesión es la fe expresándose a sí misma. El Señor Jesús sabía lo que la palabra del Padre haría en sus labios. Juan 14:10, el Señor declara: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús solo habló la palabra del Padre. Y el poder de Dios en la palabra hizo las obras. Es la palabra de fe que sale de nuestra boca la que obra los milagros. La palabra de fe expresada por cada uno de nosotros no vuelve vacía. La palabra de fe es la palabra de Dios. Si ustedes y yo tan solo declaramos lo que el Padre dice que declaremos y lo hacemos creyendo, Dios confirma su palabra. Los primeros discípulos lo hicieron. Ellos creyeron la palabra, aceptaron el reto de Jesús y fueron por todo el mundo a hablar, a dar testimonio de la palabra viviente del Señor Jesucristo. Y no tuvieron problema para actuar en representación del Señor y ordenar que las cosas fueran realizadas, que los milagros se realizaran. Pedro y Juan, cuando iban a orar aquel día al templo en Jerusalén, Hechos capítulo 3, versículos 6 y 7,
dice que al entrar al templo, ahí junto a la puerta encontraron a un paralítico sentado mendigando. Y este paralítico esperaba recibir dinero de Pedro y de Juan. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuál fue el resultado? El milagro. Primero Pedro tuvo que declararlo. Él habló y la palabra hizo lo que Dios dijo que haría. En nuestra vida de oración, empleemos la palabra de Dios cuando estemos orando. Acerquémonos al trono de la gracia en el nombre de Jesús y presentémosle a Dios su palabra. Tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra dice. Qué oración tan eficaz cuando está fundamentada en la palabra viviente. Somos hijos de Dios, somos creyentes. Creer y confesar son una sola cosa. Con nuestras palabras expresamos lo que hay en nuestro corazón, la fe del corazón. La palabra de Dios está en nosotros. La hemos recibido. El poder de la palabra está en nosotros. Dios puede hacer a través de nuestros labios lo que Él dice que hará, porque su palabra no vuelve vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello por lo que le envié. Dice Isaías 55:11. La palabra de Dios permanece para siempre. Con osadía, declarémosla. Dios está en la palabra y Dios obra a través de su palabra. Sin temor, declaremos lo que Dios dice. Y el poder de la palabra en nuestros labios es el mismo poder liberado como cuando el Señor Jesús habló. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tenemos tu palabra a nuestro alcance. Gracias por dejárnosla escrita. Someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo y declaro que todo argumento y toda resistencia en nuestra mente natural ahora se doblega ante la palabra de Dios. Que nuestro espíritu en este instante reciba la impartición de la semilla y que esta semilla en nosotros produzca todo aquello por lo cual tú la enviaste. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran y declaro por la palabra de fe sanidad, liberación, restauración en sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo toda plaga de enfermedad, todo espíritu de división en las familias y echo fuera todo demonio atormentador, espíritu de ruina. Suelta la economía de mis hermanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Ahora declare: soy sano, soy libre, soy bendecido. Gracias por su generosidad. Gracias por sus donaciones. Que el Señor multiplique al 100 por 1 esa semilla de fe, dinero que ustedes han enviado a la tesorería del templo para que este ministerio continúe el trabajo que Dios nos ha encomendado: plantar iglesias y llevar el evangelio a los rincones del mundo. Que el Señor los bendiga. Ahora en Ambiente Estéreo, Célula Pai en Casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios en familia. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Célula Pai en Casa. Por Ambiente Estéreo.